Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo. En episodios anteriores hemos empezado a estudiar el tema del Espíritu Santo y como ya vimos, estudiamos el significado de la palabra espíritu en el hebreo, en el griego, lo que significa no solamente el espíritu, sino el Espíritu Santo. También estudiamos acerca del poder de Dios, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, y también hablamos acerca del don de Dios, ¿verdad? Hablamos acerca del Espíritu de la verdad, el cual nuestro Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos que enviaría después de su muerte y su resurrección. También estudiamos en el capítulo 2 de los Hechos cuando todo esto ocurrió, cuando fue impartido el Espíritu Santo a todos los creyentes en la fiesta de Pentecostés de ese mismo año, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó y ascendió a Dios el Padre. Y también estudiamos escrituras que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo pudo hacer a través de los discípulos y de todos quienes han creído en el Evangelio de Cristo. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando el tema del Espíritu Santo, porque vamos a ver que no solamente es el poder de Dios y es el don de Dios, como ya hemos visto en episodios anteriores, sino que también es la misma naturaleza de Dios. Vamos a ver que no es solamente poder que Dios le da a los hombres para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos, sino que vamos a ver que es la misma naturaleza de Dios, este Espíritu Santo que Él nos concede. Para comenzar, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y vamos a comenzar desde el versículo 22, donde dice, hablando de Jesucristo: entonces fue traído a él uno que estaba poseído por un demonio, ciego y mudo, y él lo sanó, para que aquel que había sido ciego y mudo hablara y viera. Y las multitudes estaban todas asombradas y dijeron: ¿es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: este hombre no echa fuera demonios excepto por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo entonces permanecerá su reino? Y si por Belcebú echo fuera demonios, ¿por quién los echan fuera sus hijos? En registro de esto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Es muy interesante lo que sucede aquí, porque nuestro Señor Jesucristo echa fuera este demonio que tenía esta persona ciega y muda. Y entonces llegan los fariseos y lo critican y empiezan a decir que es por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús les dice: pero eso no puede ser, porque la casa dividida caería. Pero les da entonces en el versículo 28 la realidad de cómo es que puede él echar a los demonios, o qué autoridad tiene, o de dónde obtiene su poder para poder echar a estos demonios. Y dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. ¿Por qué? Porque está testificando que él tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que a través de ese Espíritu, a través de ese poder, echaba fuera a los demonios. Pero les dijo algo todavía más importante: no solamente el poder a través del cual echaba a los demonios, sino que si era por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Él era
el representante del reino de Dios. Él es realmente aquel de quien David en los Salmos profetizó. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga tus enemigos como tu taburete, como dice en el libro de los Salmos. Entonces él estaba testificando que él había venido, el reino de Dios había venido. Y a menos que sea realmente alguien de ese reino, que sí era Jesucristo, Dios en la carne, entonces esto era algo muy muy importante, que es por el Espíritu de Dios. Les estaba comprobando que por ese Espíritu echaba fuera demonios, y no solamente eso, sino que por ese Espíritu y por esas obras, por esos testimonios, él estaba declarando quién era. Es su poder, el poder de Dios, demostrando que él era Dios, que Dios estaba con él también, que Dios el Padre estaba con él. Ahora, el Espíritu Santo también no solamente es el poder para echar demonios, sino que es también quien testifica, ¿verdad?, como poder, que Jesucristo era Dios en la carne, que Él era el único Hijo engendrado de Dios. Vamos ahora a estudiar también otro aspecto acerca del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 4 de Hechos, ya al final, se habla acerca de una época muy muy importante cuando estaba comenzando la iglesia, después de que Jesús había sido crucificado y había resucitado y ascendido al Padre, y sus discípulos fueron y empezaron a predicar el Evangelio. Y en Hechos 4, ya después de que habían recibido también los discípulos y los seguidores el Espíritu Santo de Dios, también aquí menciona cómo estaba en el versículo 32, en Hechos 4, menciona lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese tiempo. Y la multitud de aquellos que creyeron era de un corazón y un alma. Nadie decía que algo de las cosas que poseía era propia, sino tenían todas las cosas en común. Y con gran poder testificaron los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Porque ni estaba alguno entre ellos en necesidad, porque tantos como eran dueños de tierras o casas, las vendían y traían las cantidades de aquellas cosas que eran vendidas, y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles, y distribución era hecha a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y José, quien era apodado Barnabás por los apóstoles, lo cual, siendo interpretado hijo de consolación, un levita, nacido en el país de Chipre, tenía tierra y la vendió y trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. Aquí vemos, ¿verdad?, para cerrar el capítulo 4, algo muy muy interesante, que todos vendían sus posesiones, todos las tenían en común. Esto no significa que es lo que se necesite hacer hoy. Era una situación especial porque estaban todos de lejos, habían venido, ¿verdad?, a celebrar la fiesta de Pentecostés, habían estado unánimes juntos, se había dado el Espíritu Santo, estaba comenzando la iglesia en realidad, y entonces todos compartían sus bienes porque se estaba iniciando todo lo que era la iglesia y tenían las cosas en común. Eso no quiere decir que eso es lo que aplique el día de hoy, pero José, ¿verdad?, vendió tierra y trajo el dinero, lo puso en los pies de los apóstoles. Y vamos a seguir leyendo en Hechos 5 para ver lo que sucedió con dos personas que hicieron algo que no es correcto. En el versículo 1 dice: ahora un cierto hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, vendió una posesión y retuvo parte del precio para sí mismo. Su esposa, también estando al tanto de eso, y él trajo una cierta porción y la colocó a los pies de los apóstoles. Y es muy interesante porque aquí entra obviamente la codicia y la mentira en personas, ¿verdad?, que estaban también con ellos, estaban también con los apóstoles y con todos los discípulos, todos los creyentes. Pero entraron la codicia, entró la mentira, y ambos eran cómplices. Pero vamos a ver qué sucede. En el versículo 3 dice: pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y retener parte del precio de la propiedad? Antes de ser vendida, ¿no era tuya? Y después que la vendiste, ¿no estaba en tu propia autoridad?
¿por qué ideaste esta cosa en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Y aquí clarifica, porque en el versículo 3 dice que por qué se llenó su corazón, de Satanás llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo. Pero no significa que el Espíritu Santo sea una persona, porque después clarifica que no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Sino que mintió al Espíritu Santo como diciendo, no vas a ver Dios a través de su Santo Espíritu lo que acabas de hacer. Porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. El poder del Espíritu Santo, como ya vimos, el poder, el aire, el viento, Numa, es de Dios. Y aquí no dice, clarifica en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Después de haber dicho que mintió al Espíritu Santo. No se puede engañar el Espíritu de la verdad. Y vamos a ver lo que sucede. Entonces en el versículo 5, dice, cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y murió. Y gran temor vino sobre todos aquellos que oyeran estas cosas. Entonces los hombres jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo enterraron. Y es muy interesante porque este es el poder de Dios, quien realmente Dios a través de su Santo Espíritu escudriña todas las cosas y las intenciones del corazón. Incluso también cuando los fariseos habían dicho esto acerca de Jesús, ¿verdad? Cuando la escritura que leímos también ahora en Mateo 12, dice que él, sabiendo sus pensamientos, ¿por qué? Porque Jesús también estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aquí, Ananías pensó que ellos no se iban a dar cuenta, pero los apóstoles, teniendo el Espíritu Santo de Dios, ya como habíamos visto en el episodio anterior, que el Espíritu Santo les iba a comunicar las cosas que ellos tenían que decir, aquí también Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su poder, les comunicó lo que había sucedido. Y entonces declararon la sentencia que Dios les dio, porque él cayó y murió. Realmente fue Dios quien lo hizo morir por su pecado, por haber mentido a Dios. Y después lo que sucede a continuación es todavía más impactante. El versículo 7 dice, ahora sucedió más o menos 3 horas más tarde que su esposa también entró, no sabiendo lo que había tenido lugar. Y Pedro le dijo, dime si vendiste la propiedad por tanto. Y ella dijo, sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué es esto que ustedes acordaron juntos tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de aquellos que enterraron a tu esposo están a la puerta, y ellos te sacarán a ti también. Y ella inmediatamente cayó a sus pies y murió. Y los hombres jóvenes entraron y la encontraron muerta, y ellos la sacaron y la enterraron junto a su esposo. Entonces gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, es el Espíritu de la verdad. No se puede engañar a Dios. Y lo que dice aquí, en el versículo 9, la pregunta que les hizo Pedro a ella, después de que ya su marido tenía 3 horas o más de haber fallecido, dice, ¿qué es esto que ustedes acordaron juntos? Tentar al Espíritu del Señor. Hacer la prueba para ver si realmente sabe, para ver si realmente conoce, no sabiendo que Dios conoce los corazones de cada persona sobre la tierra, a través de su Santo Espíritu, el Espíritu que no se ve, pero que discierne, que Dios realmente escudriña a través de su Espíritu. Este poder no solamente es para expulsar demonios como acabamos de ver, sino también para conocer todo. Es la omnisapiencia de Dios, porque ese es su Espíritu. También vamos ahora más adelante en el libro de los Hechos para ver todavía otra característica aparte de estas dos, de lo que lleva a cabo también a través del Espíritu Santo. En Hechos 9, versículo 17 dice, entonces Ananías, y este es otro Ananías, no es Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías, el esposo de Zafira, ya había fallecido, pero este es Ananías quien puso las manos sobre Saulo, el apóstol Pablo, y es aquí cuando le impone las manos, cuando Ananías vino, porque Dios le dijo que fuera a ungir a Saulo, quien después
realmente fue el apóstol Pablo. De aquí es lo que sucede. En el versículo 17 dice: entonces Ananías fue y entró en la casa, y tras imponer sus manos sobre él, esto es, sobre Saulo, el apóstol Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, incluso Jesús, quien se te apareció en el camino en el cual venías, para que pudieras recibir vista y ser lleno con el Espíritu Santo. Y vamos a poner atención en lo que dice aquí en los versículos siguientes, porque es muy interesante lo que sucede después de que Saulo, el apóstol Pablo, recibe el Espíritu Santo. Versículo 18. Y fue como si escamas cayeran inmediatamente de sus ojos, y recibió instantáneamente la vista, y se levantó y fue bautizado. Y después de comer alimento, fue fortalecido. Luego Saulo estuvo con los discípulos en Damasco por un número de días, y de inmediato comenzó a proclamar a Cristo en las sinagogas, que Él es el Hijo de Dios. Y también en las epístolas del apóstol Juan también habla acerca de esto, de el Espíritu Santo que confiesa quién es Cristo Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Y es muy interesante lo que dice aquí en el versículo 18, que es como si escamas hubieran caído de sus ojos, ¿verdad? Como si escamas cayeran inmediatamente de sus ojos. Porque realmente Dios mandó a Ananías para que fuera a ungir a Pablo o a Saulo, para ungirlo y que recibiera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que causó fue que lo hizo ver, le hizo abrir los ojos. En este programa estamos dedicados a la verdad y hemos titulado este programa Abre mis ojos, porque eso es lo que hace Dios con las personas a quienes Él está llamando. Está abriendo nuestros ojos, está quitando escamas de nuestros ojos, las que no nos dejan ver, las escamas quizás de las cosas que nos fueron enseñadas de pequeño, de las religiones, de los mitos, de leyendas, de mentiras muchas veces también, o de malinterpretación de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es absolutamente esencial para poder ver, porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros podemos empezar a ver. Cuando Dios nos llama a su camino de vida podemos empezar a ver, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y no es sino hasta que somos bautizados y con la imposición de manos, exactamente como aquí sucedió con Saulo, que se nos concede el Espíritu Santo y caen las escamas de nuestros ojos y podemos entonces ver. Entonces hemos visto muchas cosas de las que es responsable el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Jesucristo echó fuera demonios. También el Espíritu Santo representa también la omnisapiencia de Dios, como vimos en la historia de Ananías y Zafira, que mintieron a Dios creyendo que Él no lo sabría, no se daría cuenta. También el hablar bajo inspiración divina, como ya hemos visto en otros episodios acerca de todos los discípulos y los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron bajo la inspiración. También en Hechos 2 vimos cómo todos los que estaban allí reunidos en el día de Pentecostés empezaron a hablar en idiomas diferentes, hablando en lenguas diferentes. Y son muchas cosas las que lleva Dios a cabo a través de su poder, a través del Espíritu Santo, en todos aquellos quienes somos llamados de acuerdo a su propósito. Y vamos a ver que este poder era tan grandioso y eran tantos los milagros que estaban sucediendo cuando empezaba la iglesia, que realmente hubo personas que fueron oportunistas también. Vamos a ver el ejemplo de uno en particular, del que habla la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 8, y comenzando en el versículo 9. Porque esto era algo maravilloso lo que estaba sucediendo con todos los apóstoles y con todos los discípulos que lo seguían, que eran bautizados, que tenían las manos impuestas y recibían el Espíritu Santo. En el versículo 9 de Hechos 8 dice: pero había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos más tempranos había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. A él todos ellos habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande, diciendo: este hombre
es el gran poder de Dios. Ahora, ellos estaban prestando la atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías. Pero cuando le creyeron a Felipe, quien estaba predicando el Evangelio, las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, ambos hombres y mujeres. Entonces, Simón mismo también creyó, y después de ser bautizado, continuó firmemente con Felipe, y ya que veía las señales y grandes obras de poder que estaban siendo hechas, estaba asombrado. Ahora, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes después de bajar a Samaria oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces les impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: denme esta autoridad también, para que sobre cualquiera que yo imponga manos pueda recibir el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una pausa aquí, porque hay que analizar este pasaje de las Escrituras. En primer lugar, dice que había algunos que estaban siguiendo, ¿verdad? Los que estaban con Felipe habían sido bautizados, pero solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y no habían sido impuestas las manos sobre ellos. Entonces por eso fueron Pedro y Juan enviados a Samaria a imponerle las manos a quienes habían sido bautizados, pero solamente en el nombre del Señor Jesús. Y Jesucristo nuestro Señor en Mateo 28 al final también dio la comisión de que fueran a todas las naciones y a bautizarlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no siendo una persona, sino siendo el poder de Dios. Y al ser entonces bautizados y haber recibido la imposición de manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y como mencioné, estaba este oportunista, ¿verdad? Simón, este hombre, Simón, que no es el apóstol Pablo, sino que era Simón el mago, porque había embrujado, como leímos también aquí en Hechos, tenía embrujada a las personas con hechicerías y con trucos. Él estaba asombrado por las cosas que sucedían cuando las personas recibían el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Pero vamos a ver lo que le respondió el apóstol Pedro. En el versículo 20, aquí mismo, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Pedro le dijo a Simón: pueda tu dinero ser destruido contigo, porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Tú no tienes parte ni porción en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, por tanto, de esta tu maldad, y ruega a Dios si tal vez el pensamiento de tu corazón pueda serte perdonado. Y es muy interesante lo que sucedió aquí, porque él les ofreció dinero para que le dieran este poder. Esto comprueba no solamente que es el poder de Dios, sino que también es el regalo de Dios, es el don de Dios, como ya habíamos visto, y todo lo que sucede con la imposición de manos. Entonces no solamente es realmente el poder de Dios a través del cual echa fuera a los demonios, a través del cual conoce las mentes y los corazones de las personas, no solamente inspira a las personas a hablar las palabras de Dios, o hablar en diferentes lenguas o diferentes idiomas bajo la inspiración divina también, sino que también es el poder de Dios. Y todos aquellos que han sido bautizados y tienen el Espíritu Santo, también tienen la facultad también de imponer manos sobre otras personas si es conforme a la voluntad de Dios, y obviamente tras el arrepentimiento, tras el bautismo, como está indicado en la palabra de Dios, para que ellos a su vez reciban el don del Espíritu Santo. Pero hay un requisito. Vamos aquí mismo en el libro de Hechos, al capítulo 5, donde se nos dice cuál es este requisito para recibir el Espíritu Santo. En el versículo 28, aquí los gobernantes habían estado reprendiendo a Pedro y a los apóstoles.
Y les dicen en el versículo 28, ¿no les ordenamos por mandato directo no enseñar en este nombre? Y vean, han llenado a Jerusalén con su enseñanza, con el propósito de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Pero Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron, estamos obligados a obedecer a Dios antes que a hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo sobre un árbol. A él Dios ha exaltado con su mano derecha para ser un príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Y este es el requisito para recibir el Espíritu Santo, es obedecer a Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento sincero y de corazón para el perdón de los pecados. Un arrepentimiento sincero, también ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tener manos impuestas sobre nosotros por un ministro o un hermano que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque solamente es aquellos a quienes obedecen a Dios, a quien Dios da el Espíritu Santo. Aquí está hablando de un testigo, pero no es una persona, sino el poder de Dios. Este mismo poder a través del cual Dios conoce las mentes y los corazones de los hombres. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios y cómo todo está envuelto en el Espíritu Santo, en el carácter, la naturaleza y el plan de Dios. Cómo se relaciona el Espíritu Santo con usted y conmigo. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.